El despertador sonó a las 10 de la noche, como todas las noches durante los últimos 8 años. Rosa se levantó de la cama, con las articulaciones doloridas por otro día de sueño intranquilo. A sus 45 años, se sentía mucho mayor de lo que era. El espejo de su pequeño baño reflejaba ojos cansados y cabello canoso que llevaba recogido en una sencilla coleta. Se echó agua fría en la cara y se vistió con su uniforme de trabajo, una camisa azul lisa y pantalones oscuros que habían tenido mejores días. Rosa trabajaba en el turno de noche como limpiadora en Valley Community College. No era un trabajo glamoroso, pero le permitía pagar las cuentas y le daba la flexibilidad que necesitaba. Durante el día, cuidaba de su madre, quien llevaba 6 años luchando contra la demencia. Algunos días eran buenos cuando su madre recordaba su nombre y sonreía. Otros días eran difíciles cuando su madre la miraba como a una extraña y preguntaba por personas que llevaban décadas ausentes. Los pasillos de la universidad estaban tranquilos por la noche. A Rosa le gustaba así. Podía trabajar en paz, escuchando el eco de sus pasos sobre el suelo pulido. A veces, cuando estaba segura de que no había nadie, tarareaba viejas canciones que cantaba su padre. Él había sido músico y tocaba la guitarra en restaurantes y pequeños locales del pueblo. Su voz era hermosa, rica y cálida como la miel. Solía decirle a Rosa que había heredado su don, que la música corría por sus venas como un río. Pero eso fue hace mucho tiempo. Su padre había fallecido 20 años antes, víctima de un cáncer que avanzó demasiado rápido como para que los médicos lo detuvieran. En su lecho de muerte, le hizo prometer a Rosa que nunca dejaría de cantar. La música es el lenguaje del alma. Le susurró, con una voz apenas audible. Prométeme que no la dejarás morir conmigo. Rosa había prometido con lágrimas en los ojos. Pero después del funeral, la música pareció morir de todos modos. La vida se apoderó de ella. Había facturas que pagar. Cuidar de su madre, y la supervivencia priorizó los sueños. La guitarra de Rosa acumulaba polvo en el armario. Su voz, antes fuerte y clara, solo la usaba para hablar. E incluso entonces, hablaba en voz baja, como si temiera ocupar demasiado espacio en el mundo. Un jueves por la mañana, Rosa estaba terminando su turno cuando vio un volante amarillo brillante pegado en la pared cerca del centro estudiantil. Concurso Regional de Talentos del Valle, anunciaba en negrita. Abierto a todas las edades. Gran premio, $10,000. Rosa se detuvo y miró el cartel. El dinero le cambiaría la vida. Podría pagar una mejor atención para su madre, tal vez incluso permitirle a Rosa reducir sus horas de trabajo y pasar más tiempo en casa. Pero la idea parecía imposible. Rosa no había actuado delante de nadie en décadas. Bajó la vista hacia sus gastadas zapatillas y se rió en voz baja. ¿A quién engañaba? Los concursos de talentos eran para jóvenes guapos con dientes perfectos y ropa cara. No para señoras de la limpieza de mediana edad que apenas podían permitirse zapatos nuevos. Aún así, el cartel permaneció en su mente todo el día. Mientras ayudaba a su madre a desayunar, se encontró tarareando. Su madre levantó la vista y sonrió, uno de sus momentos más lúcidos. «Suenas igual que tu padre», dijo en voz baja. «Estaría orgulloso». Las palabras impactaron a Rosa como un rayo. Por primera vez en años, recordó su promesa. Esa tarde, mientras su madre dormía la siesta, Rosa sacó del armario la vieja guitarra de su padre. Las cuerdas estaban polvorientas y desafinadas, pero el instrumento aún le resultaba familiar. Tocó algunos acordes, haciendo una mueca al ver lo oxidados que se le habían puesto los dedos. Pero poco a poco, la memoria muscular regresó. La guitarra volvió a sonar a música. Rosa pasó la semana siguiente pensando en la competición. Se dijo a sí misma que era una locura ser demasiado vieja, demasiado común, demasiado olvidada por el mundo. Pero cada vez que miraba a su madre, luchando por recordar cosas sencillas, pensaba en el premio. Y cada vez que pasaba junto a la foto de su padre en la mesita de noche,
Oía su voz pidiéndole que mantuviera viva la música. Finalmente, un viernes por la tarde, Rosa se encontraba frente a la oficina principal de la universidad. La inscripción para el concurso terminaba ese día. Se había quitado el uniforme de trabajo y se había puesto su mejor vestido, uno negro sencillo que había comprado para el funeral de su padre y que rara vez había usado desde entonces. Le temblaban las manos al abrir la puerta. La estudiante detrás del mostrador de inscripción levantó la vista con una sorpresa apenas disimulada. Rosa era claramente mayor que la mayoría de las solicitantes, y su nerviosismo la hacía parecer fuera de lugar entre los jóvenes artistas seguros de sí mismos que se habían estado inscribiendo toda la semana. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la estudiante, tratando de ser educada. Me gustaría inscribirme en el concurso de talentos, dijo Rosa en voz baja, con una voz apenas superior a un susurro. La estudiante le entregó un formulario y a Rose le temblaron las manos al llenarlo. Cuando llegó a la sección donde solicitaban su talento, dudó un buen rato antes de escribir canto con letra cuidada. ¿Alguna experiencia profesional? La estudiante. Rosa negó con la cabeza. ¿Entrenamiento? Otra sacudida. La estudiante la miró con lo que podría haber sido lástima. Bueno, buena suerte, dijo, aunque su tono sugería que no creía que la necesitara. Rosa caminó a casa lentamente. La confirmación de la matrícula la aferraba a la mano. Una parte de ella quería tirarla y fingir que esto nunca había sucedido. Pero otra parte, la que recordaba la voz de su padre y la sonrisa orgullosa de su madre, se aferraba con fuerza. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de preparación y duda. Rosa practicaba todos los días después de que su madre se acostara, cantando suavemente para que los vecinos no la oyeran. Al principio, su voz estaba oxidada, quebrada en las notas altas y temblorosa por los nervios. Pero poco a poco, comenzó a fortalecerse. Las viejas canciones volvieron a ella, melodías que su padre le había enseñado cuando era niña. Eligió a Yeluja para su audición. No era la versión en inglés que todos conocían, sino una traducción al español que a su padre le encantaba. Solía cantársela a su madre en los momentos difíciles, cuando el dinero escaseaba o cuando la vida se sentía abrumadora. La canción significaba todo para su familia. Trataba sobre esperanza en la oscuridad, sobre encontrar la luz cuando todo parecía perdido. A medida que se acercaba la fecha de la competencia, los nervios de Rose empeoraban. No tenía ropa elegante, ni fotos profesionales, ni experiencia en el escenario. Las otras concursantes que había visto por la ciudad eran todo lo que ella no era. Jóvenes, refinadas, seguras de sí mismas. Tenían instrumentos caros y trajes de diseñador. Se movían por el mundo como si pertenecieran al escenario. Rosa tenía un vestido que podía pasar por ropa formal, el vestido vintage de su madre de los años 70. Era azul descolorido con florecitas, un poco grande en algunas partes y demasiado ajustado en otras. La tela era suave por años de uso y olía ligeramente al viejo perfume de su madre. Rosa lo había encontrado en el fondo del armario, envuelto en papel de seda como un tesoro. Cuando se lo probó, Rosa se miró en el espejo y vio a una mujer cansada jugando a disfrazarse. El vestido necesitaba arreglos que no podía permitirse, así que se las arregló con imperdibles cuidadosamente escondidos bajo los brazos y a lo largo del dobladillo. No era perfecto, pero era todo lo que tenía. La noche antes de la competición, Rosa se sentó junto a la cama de su madre, tomándole la mano. Su madre estaba teniendo un mal día, confundida sobre dónde estaba y preguntando por personas que se habían ido hacía tiempo. Pero en un momento de lucidez, miró a Rosa y le apretó la mano. «Canta para mí», susurró como solía hacerlo su padre. Rosa cantó aleluya suavemente, las palabras en español fluyendo como una oración. Su madre cerró los ojos y sonrió, y por unos minutos, los años de enfermedad parecieron desvanecerse. Cuando terminó la canción, su madre estaba dormida, luciendo en paz por primera vez en semanas.
Rosa supo entonces que tenía que seguir adelante. No por el dinero, aunque lo necesitaban desesperadamente. No, por la fama ni el reconocimiento, sino por su padre, que había creído en su voz. Por su madre, que aún recordaba la música incluso cuando ella olvidaba todo lo demás. Y tal vez, solo tal vez, por ella misma, por la niña que una vez soñó con cantar en el escenario antes de que la vida le enseñara a soñar en pequeño. Ella esa noche se fue a la cama con mariposas en el estómago y la voz de su padre resonando en su cabeza. La música es el idioma del alma. Mañana descubriría si aún recordaba cómo hablarla. El día de la competición llegó gris y lluvioso, un día que encajaba a la perfección con el estado de ánimo de Rose. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama toda la noche, preocupada. Cada vez que cerraba los ojos, se imaginaba en el escenario, olvidando las palabras o su voz, quebrándose frente a cientos de personas. Había considerado llamar al trabajo para decir que estaba enferma y retirarse por completo de la competición. Pero algo la impulsaba a seguir adelante. Quizás la terquedad, quizás la desesperación, o quizás simplemente el recuerdo de la promesa que le había hecho a su padre. Rosa pasó la mañana cuidando de su madre, ayudándola a desayunar y asegurándose de que tomara su medicación. Su madre parecía más confundida que de costumbre, preguntando repetidamente dónde estaban y por qué Rosa parecía tan nerviosa. «Hoy estoy haciendo algo importante, mamá», explicó Rosa con dulzura, cepillando el fino cabello de su madre. Algo eso enorgullecería a papá. Su madre sonrió vagamente y le dio una palmadita en la mano a Rose, aunque no estaba claro si lo entendía. La competencia se celebraba en el Teatro Riverside, un antiguo recinto del centro que había visto días mejores. Rosa nunca había estado allí, aunque había pasado por delante innumerables veces de camino al trabajo. El edificio parecía imponente desde fuera, con su marquesina vintage y su fachada ornamentada. Pero de cerca, podía ver la pintura descascarada y el ladrillo desgastado. Rosa llegó temprano, agarrando una pequeña bolsa que contenía el vestido vintage de su madre y una botella de agua. La puerta del escenario ya estaba llena de actividad. Había jóvenes artistas por todas partes. Chicas con vestidos brillantes cargando fundas de guitarra. Chicos con trajes a medida practicando pasos de baile. Padres con maquillaje. Bolsas de plástico y laca. Todos parecían saber exactamente lo que hacían. El área tras bambalinas era estrecha y caótica. A los concursantes se les asignaron pequeñas áreas para prepararse, marcadas con cinta adhesiva en el suelo como si fueran plazas de aparcamiento. Rosa se colocó entre una adolescente practicando sus vocalizaciones y un joven afinando un violín de aspecto caro. Se sintió invisible entre tanta actividad, lo cual fue a la vez un alivio, y de alguna manera, peor que ser notada. La adolescente. A su lado se llamaba Melody, un nombre que parecía demasiado perfecto para ser real. Tenía 17 años, cabello rubio peinado profesionalmente y un vestido que probablemente costaba más de lo que Rosa había hecho en un mes. Sus padres rondaban cerca, ofreciéndoles ánimos y consejos de última hora. «Recuerda sonreírles a los jueces», dijo su madre, mientras le ajustaba los pendientes a Melody. «Y no olvides la nota alta. En el puente. Esa es tu oportunidad». Rosa se puso el vestido de su madre en un baño diminuto que olía a tuberías viejas y productos de limpieza industriales. El espejo estaba roto, desgarrando su reflejo en pedazos desiguales. Se había esforzado al máximo con maquillaje, un poco de lápiz labial y algo de polvos para disimular las ojeras. Pero seguía luciendo exactamente igual que antes. Una mujer de mediana edad cansada jugando a disfrazarse. El vestido vintage se veía aún peor bajo las fuertes luces fluorescentes. La tela azul descolorida parecía opaca junto a todas las lentejuelas y los colores brillantes que la rodeaban. Los imperdibles que había usado para ajustarlo eran visibles si se miraba de cerca, y le aterraba que uno se abriera durante su actuación. Rosa intentó alisar las arrugas, pero la tela estaba vieja y rebelde.
Al salir del baño, notó de inmediato el cambio de ambiente. La conversación pareció detenerse a su paso. Vislumbró cejas levantadas y sonrisas maliciosas apenas disimuladas. Un grupo de jóvenes artistas cerca del dispensador de agua dejó de hablar por completo al pasar, y luego rompió a susurrar en cuanto creyeron que ya no podía oírlos. «Viste su vestido», dijo uno de ellos, no en voz baja. «Parece de una tienda de segunda mano». A Rose le ardían las mejillas, pero siguió caminando, fingiendo no haber oído. Sabía que esto pasaría. Se había preparado para ello, pero experimentar el juicio fue peor de lo que imaginaba. Los organizadores del concurso reunieron a todas las concursantes para una sesión informativa. Rosa se quedó al fondo del grupo intentando hacerse invisible. La directora era una mujer enérgica de unos 30 años que hablaba con la seguridad que Rosa envidiaba. «Recuerden, cada una tiene un máximo de 5 minutos», anunció. «Los jueces buscan talento, originalidad y presencia escénica. Denles algo que recuerden». Mientras las concursantes se dispersaban, Rosa escuchó más comentarios. «5 minutos son demasiados para algunas de estas personas», dijo alguien detrás de ella. Otra voz respondió: «Viste a la mujer del vestido vintage». Le di 30 segundos antes de que saliera corriendo del escenario llorando. La risa que siguió fue como un golpe físico. Rosa encontró un rincón tranquilo y se sentó en una silla plegable que crujió bajo su peso. Sacó su teléfono y revisó sus contactos, deteniéndose en el número de su vecina. Isabella vivía al lado y se había ofrecido a cuidar a la madre de Rosa durante la competencia. Rosa podía llamarla, inventar una excusa diciendo que su madre la necesitaba e irse a casa. Nadie la culparía por priorizar a la familia. Pero entonces vio una foto en su teléfono, una de las pocas fotos que tenía de su padre. Era joven en la foto, tal vez de 30 años, sosteniendo su guitarra y sonriendo a la cámara. Sus ojos brillaban con la alegría que da hacer lo que amas. Rosa casi podía oír su voz. «No dejes que el miedo te robe la canción, Mía». La competencia comenzó con los concursantes más jóvenes. Rosa observaba desde el escenario como un artista tras otro subían al escenario. Eran buenos. Realmente buenos. La adolescente con el nombre perfecto tocaba cada nota a la perfección. Un joven con una guitarra ponía al público de pie con una canción original. Un grupo de baile se movía con la precisión que le otorgaban años de costoso entrenamiento. Con cada actuación, Rosa se sentía más pequeña y fuera de lugar. Esta gente pertenecía allí. Se habían entrenado para esto, se habían preparado para esto, habían soñado con esto toda su vida. ¿Qué hacía ella aquí? Era una señora de la limpieza con una voz oxidada y un vestido prestado, fingiendo poder competir con verdaderos talentos. El público respondía bien a los artistas. Rosa podía oír aplausos y vítores a través del telón, pero también oía otros sonidos. El murmullo de las conversaciones durante los actos menos impresionantes. El arrastrar de pies cuando la gente se aburría. La tos ocasional que parecía resonar por el teatro como un juicio. Rosa Martínez, asistente de producción, gritó, mirando su portapapeles. «Te toca en 3 actos». El estómago de Rosa ella asintió e intentó sonreír, pero su rostro se sentía congelado. 3 actos, quizás 15 minutos. Entonces sería su turno de salir y enfrentarse a la música. Literalmente, observó a la siguiente intérprete, una joven con una hermosa voz operádica que cantaba en italiano. El público estaba cautivado, completamente en silencio, salvo por alguna que otra exclamación de agradecimiento. Cuando terminó la canción, los aplausos fueron atronadores. La cantante hizo una reverencia con la gracia de quien ha estado actuando toda su vida. «Un número difícil de seguir», dijo alguien cerca. Y Rosa se dio cuenta de que estaban hablando de ella. Era la siguiente intérprete después de la cantante de ópera. El contraste sería marcado. Formación profesional versus habilidad natural, juventud versus mediana edad, confianza versus terror.
Rosa se levantó y caminó hacia la entrada del escenario, sintiendo las piernas temblorosas. El asistente de producción le entregó un micrófono inalámbrico y le dio las últimas instrucciones sobre dónde pararse y cómo indicar cuando estaba lista. Su voz sonaba lejana, como si hablara a través del agua. Mientras esperaba entre bastidores, Rosa pudo ver a parte del público a través de un hueco en la cortina. El teatro estaba abarrotado. Al menos 500 personas llenaban las butacas de terciopelo rojo. Había familias, amigos, profesionales de la industria y lo que parecían cazatalentos en las primeras filas. Todos estaban allí para entretenerse, para ver algo especial, para presenciar el nacimiento de una estrella. La cantante de ópera terminó su reverencia y salió del escenario radiante de éxito. Pasó junto a Rosa entre bastidores y le dedicó una breve sonrisa que podría haber sido alentadora o podría haber sido compasiva. Rosa no supo distinguir cuál. Damas y caballeros, la voz de los presentadores resonó por todo el teatro. Por favor, den la bienvenida a nuestra siguiente concursante, Rosa Martínez. Los aplausos fueron corteses pero contenidos. Rosa respiró hondo y se acercó a las luces. La transición de los bastidores oscuros al escenario iluminado fue desconcertante. Rosa entrecerró los ojos ante los focos, intentando ver al público más allá del resplandor. Pudo distinguir siluetas en la oscuridad. Cientos de rostros se volvieron hacia ella, esperando impresionarse. El silencio se sentía denso, expectante. Rosa caminó lentamente hacia el centro del escenario, sus tacones resonando en el suelo pulido. El sonido parecía anormalmente alto en el teatro silencioso. Podía sentir ojos escrutándola de pies a cabeza, fijándose en su postura nerviosa, su peinado sencillo, el viejo vestido de su madre que de repente parecía el vestuario de la obra equivocada. Entonces empezó en silencio, al principio, solo unas risitas disimuladas en medio del público. Pero el sonido se escucha en un teatro, y pronto Rosa pudo oír comentarios susurrados y risas apenas contenidas. Alguien en la primera fila señaló su vestido y le dijo algo a su acompañante que los hizo sonreír a ambos. La risa se extendió como ondas en el agua. No era exactamente malvada, pero tampoco amable. Rosa llegó al pie del micrófono y tuvo que ajustarlo hacia abajo. La artista anterior era más alta. Le temblaban las manos al aflojar la perilla de ajuste, y tuvo que intentarlo 2 veces antes de acertar. El público lo notó y las risas se hicieron más fuertes. Alguien gritó, «Tómate tu tiempo, cariño». En un tono que lograba ser a la vez alentador y condescendiente, Rosa agarró el micrófono con ambas manos, sintiendo el frío metal contra sus palmas sudorosas. Rosa estaba de pie frente al micrófono, con el peso de 500 pares de ojos presionándola como una fuerza física. El teatro se había sumido en un silencio expectante, el tipo de silencio que precede a la magia o al desastre. Podía oír el latido de su propio corazón resonando en sus oídos, podía sentir el sudor acumulándose en la base de su cuello a pesar del frío aire acondicionado. Por un momento, Rosa casi echó a correr. Todo su instinto le gritaba que se disculpara, que inventara una excusa por estar en el lugar equivocado y que se apresurara a salir del escenario antes de avergonzarse aún más. Las risas habían cesado, pero aún podía sentir el escepticismo del público emanando en oleadas. Esperaban a que confirmara sus suposiciones de que solo era otra soñadora diluida que había subido al escenario por error. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Rosa cerró los ojos y dejó que su mente se remontara 25 años atrás, a su pequeña cocina con su suelo de linoleum desportillado y su refrigerador antiguo que zumbaba desafinado. Podía ver a su padre sentado a la mesita, con su guitarra desgastada sobre el regazo, enseñándole cómo colocar los dedos para un acorde de do. Tenía las manos callosas por años de trabajo en la construcción durante el día y música por la noche. Pero se movían por las cuerdas con sorprendente delicadeza. La música no se trata de perfección, Misa, le había dicho una noche cuando estaba frustrada con su progreso. Se trata de verdad. Cuando cantas con el corazón, la gente puede oírlo.
Pueden sentirlo. Eso es lo que importa. No lo bonita que seas ni lo cara que sea tu guitarra. Se lo había demostrado tocando la misma progresión de acordes sencilla. Pero cuando cantó encima, toda la sala pareció transformarse. Su voz. Historias de amor y pérdida, de sueños postergados y esperanzas renovadas. Rosa recordó la última canción que él le había cantado. Fue en el hospital, pocos días antes del cáncer. Por fin, estaba débil. Su voz apenas era un susurro, pero había insistido en cantar Aleluya en español, la versión que había aprendido de su padre, transmitida de generación en generación. Esta canción, susurró, trata sobre encontrar luz en la oscuridad. Prométeme que la recordarás. Prométeme que seguirás cantándola incluso cuando la vida se ponga difícil. De pie en el escenario, Rosa sintió la presencia de su padre tan claramente como si estuviera sentado en primera fila. Casi podía verlo asintiendo con ánimo, con los ojos brillantes por la fe que siempre había depositado en su voz. El recuerdo fue tan vívido que, por un instante, el teatro lleno de desconocidos desapareció por completo. Rosa abrió la boca y dejó escapar la primera nota, suave, tentativa, apenas un suspiro. Aleluya, cantó, y la palabra en español resonó por el teatro como una oración. La nota era pura, clara, cargando 20 años de silencio, dolor y amor, todo envuelto en 4 sílabas. El efecto fue inmediato y sorprendente. El murmullo inquieto que se había estado formando en el público se detuvo al instante, como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en todo el teatro. Incluso los adolescentes escépticos de las últimas filas se enderezaron, con sus teléfonos olvidados en sus regazos. Rosa continuó, su voz ganando fuerza y confianza con cada palabra. Cantó. Escuché que había un acorde secreto. La melodía era familiar para muchos en el público, pero escucharla en español, cantada con tanta emoción cruda, la hizo sentir completamente nueva. La voz de Rosa envolvió cada nota como seda, encontrando profundidades en la canción que la mayoría de los oyentes nunca antes habían notado. Al llegar a la segunda estrofa, algo mágico comenzó a suceder. La presencia de Rosa en el escenario se transformó por completo. La mujer nerviosa y arrepentida que se había acercado al micrófono desapareció, reemplazada por un artista que había encontrado su elemento. Su postura se enderezó. Sus movimientos se volvieron más fluidos y su voz se elevó con creciente poder y control. Los jueces de la primera fila, 3 profesionales experimentados que habían asistido a miles de audiciones, permanecieron inmóviles en sus asientos. Patricia Williams, la jueza principal y exartista discográfica, sintió que se le ponía la piel de gallina. Había estado dispuesta a soportar educadamente otra actuación amateur. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era auténtico. Rosa cantaba sobre el rey David componiendo en la oscuridad, sobre un amor más fuerte que la muerte, sobre corazones rotos que recuperaban su voz. Pero no solo cantaba las palabras, las vivía. Cada verso provenía de una profunda experiencia personal. 20 años cuidando a su madre enferma, trabajando de noche para pagar las cuentas, cumpliendo promesas a los muertos mientras luchaba por sobrevivir. El público comenzó a inclinarse hacia adelante en sus asientos, atraído por algo que no lograban identificar. No era solo la voz de Rosa, lo suficientemente hermosa como para silenciar a la sala. Era la autenticidad en cada nota, la sensación de estar presenciando algo precioso y único. Un alma humana completamente desnuda a través de la música. En la tercera fila, una adolescente que había estado enviando mensajes de texto durante casi toda la noche se encontró con lágrimas corriendo por su rostro sin entender por qué. A su lado, su abuela se acercó y le tomó la mano, recordando a su propio padre, que había cantado canciones de cuna en un inglés mal hablado y con un amor perfecto. En todo el teatro, la gente tenía sus propios momentos privados de reconocimiento, de conexión, con algo más grande que ellos mismos. Rosa llegó al coro y su voz llenó cada rincón del lugar. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya. La palabra se convirtió en una celebración y un lamento a la vez. Un grito de alegría y tristeza que parecía capturar todo lo hermoso y desgarrador del ser humano. Su voz tenía una calidad que los ingenieros de grabación gastaron fortunas intentando capturar. Calidez, vulnerabilidad y fuerza, todo en perfecta armonía. Los músicos del público reconocieron que algo especial estaba sucediendo. Carlos Martínez, un profesor de música local, había escuchado a miles de estudiantes a lo largo de sus 30 años de carrera. Pero nunca había escuchado algo así. No se trataba solo de habilidad técnica. Aunque el control y el registro de roce eran impresionantes. Era arte en su forma más pura. La música como debía ser, una línea directa del corazón al mundo. A medida que Rosa avanzaba en las estrofas, su confianza seguía creciendo. Empezó a moverse ligeramente. Nada dramático ni ostentoso, solo el balanceo natural que surge cuando la música fluye por el cuerpo como el agua. Sus manos, que habían estado agarrando el pie del micrófono con terror, se relajaron y comenzaron a gesticular suavemente, conduciendo sus propias emociones a través del aire. Las luces del escenario, que le habían parecido duras e implacables al salir, ahora parecían abrazarla. Ella, el vestido vintage de su madre, que se veía descuidado y fuera de lugar bajo la intensa fluorescencia del backstage, ahora parecía elegante y atemporal bajo los cálidos focos. La sencilla tela azul con sus diminutas flores parecía brillar con luz propia, como si también recordara días mejores. Tras el telón, los demás concursantes permanecieron en un silencio atónito. Melody, la joven de 17 años con la voz perfecta y el vestido caro, sintió un nudo en la garganta por una emoción que no comprendía del todo. El joven del violín se encontró llorando por primera vez en años. Todos habían pensado. Sabían lo que era el talento, lo que sonaba el éxito. Rosa les estaba mostrando algo completamente diferente. El equipo de producción, que había estado corriendo con portapapeles y auriculares, detuvo su frenética actividad para escuchar. El ingeniero de sonido, que había estado ajustando los niveles y revisando el equipo, se recostó en su silla con los ojos cerrados, dejando que la voz de Rosa lo inundara como una bendición. En 30 años de grabaciones y sonido en vivo, rara vez había escuchado algo tan conmovedor. Rosa cantó sobre un amor verdadero pero doloroso, sobre una fe que sobrevivió a la duda, sobre encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Cantó sobre las manos de su padre, enseñándole acordes de guitarra, sobre el recuerdo desvanecido de su madre, sobre promesas cumplidas, sueños postergados y música que se negaba a morir, incluso sepultada bajo años de necesidad y supervivencia. Al acercarse a la última estrofa, la voz de Rose se volvió aún más potente, alcanzando notas que parecían imposibles para alguien que afirmaba no tener formación profesional. Las notas agudas eran claras y puras, flotando sobre el público como pájaros en vuelo. Las notas graves resonaron a través del suelo de madera del teatro, tanto sentidas como escuchadas. Los jueces ya no solo escuchaban. Experimentaban algo que les recordaba por qué se habían enamorado de la música en primer lugar. Patricia Williams se encontró pensando en su primera actuación décadas atrás en un pequeño club, cuando la música aún era magia en lugar de negocio. A su lado, James Chen, compositor de formación clásica, tomaba notas frenéticamente, intentando captar lo que oía para analizarlo después. Entre el público, la gente tenía sus propias revelaciones. Un anciano en la quinta fila recordaba a su difunta esposa, quien tarareaba mientras cocinaba la cena todas las noches durante 40 años. Una joven madre pensaba en las canciones de cuna que le cantaba a su bebé, preguntándose si su voz transmitía el mismo amor que la de Ross. Un empresario que había llegado a regañadientes con su hija se preguntaba cuándo había dejado de creer en la belleza. La voz de Rose llenaba el teatro por completo. No solo el sonido audible, sino algo más profundo, la sensación de que el aire mismo estaba cargado de emoción y significado. Cantó la palabra «Aleluya», con tanta convicción que incluso quienes no hablaban español comprendieron su significado a la perfección.
Era gratitud y dolor, celebración y tristeza, toda la complejidad de la experiencia humana condensada en 4 sílabas. El silencio que siguió a la última nota de Rose fue diferente a todo lo que el teatro Riverside había experimentado jamás. No era la quietud vacía de un edificio dormido ni el silencio nervioso antes de que comenzara una función. Era la profunda quietud que llega después de algo extraordinario, cuando una sala llena de gente necesita un momento para procesar lo que acaban de presenciar. Rosa se quedó paralizada ante el micrófono, con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo de la actuación. Durante esos interminables segundos, no supo si el silencio era bueno o malo. ¿Se le habrían olvidado las palabras? ¿Se le habría quebrado la voz? ¿Se habría avergonzado tanto que el público no supo cómo responder? El miedo regresó, frío y familiar, susurrándole que había sido una tonta al creer que pertenecía a ese escenario. Entonces los vio, los rostros de las primeras filas, iluminados por las luces del escenario. La jueza principal, Patricia Williams, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Se llevaba la mano a la boca como si intentara contener los sollozos. A su lado, James Chen estaba sentado con la boca ligeramente abierta, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas, donde había dejado de escribir a media frase. La tercera jueza, María Santos, negaba lentamente con la cabeza, no con desaprobación, sino con asombro. La transformación comenzó lentamente, como el primer trueno antes de una tormenta. Alguien en la sección central empezó a aplaudir. No el aplauso cortés y mesurado que solía seguir a las actuaciones, sino un aplauso urgente, casi desesperado. Como si no pudieran contener lo que sentían. El sonido pareció romper un hechizo, y de repente otras manos se unieron. En cuestión de segundos, el aplauso se convirtió en un rugido. Pero este tampoco era un aplauso normal. La gente no solo aplaudía. Se ponía de pie. Primero una persona, luego 5, luego filas enteras. La ovación se extendió por. El teatro recorrió el teatro como un reguero de pólvora hasta que todos los presentes se pusieron de pie, aplaudiendo con una intensidad que hizo vibrar las vigas del viejo edificio. Rosa observaba el mar de figuras de pie, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Las mismas personas que se habían reído de su vestido y susurrado sobre su edad, ahora aplaudían con lágrimas en los ojos. Los adolescentes que habían estado enviando mensajes de texto durante otras funciones estaban de pie, sin hablar de sus teléfonos. Las parejas de ancianos en las secciones delanteras aplaudían con el entusiasmo de gente de la mitad de su edad. Pero era más que un simple aplauso. Rosa podía ver las lágrimas. Tantas lágrimas. Un hombre de negocios con un traje caro se secaba los ojos con la corbata. Un grupo de universitarios se abrazaban, llorando abiertamente. Las líneas de expresión alrededor de los ojos de una anciana habían sido reemplazadas por rastros de rímel que corrían por sus mejillas. En todo el teatro, la gente experimentaba profundas reacciones emocionales ante lo que acababan de escuchar. El técnico de sonido, Luis, llevaba 15 años trabajando en eventos en vivo. Había visto al público vitorear a estrellas de rock, aplaudir a orquestas sinfónicas y enloquecer con espectáculos de comedia. Pero nunca había visto algo así. Los aplausos no eran solo de agradecimiento. Eran catárticos, casi espirituales. La gente no solo aplaudía a Rosa. Aplaudía algo que ella había despertado en ellos. Una parte latente de sus almas que de repente recordaba lo que significaba sentirse verdaderamente conmovido. Tras el telón, los demás concursantes observaban en silencio, atónitos. Melody, la joven de 17 años que había estado tan segura de sí misma apenas una hora antes, sintió que su mundo daba un vuelco. Siempre había sabido que tenía talento. Todos se lo habían dicho desde que tenía 5 años. Tenía oído absoluto, formación profesional y una voz que podía tocar cada nota del libro. Pero al ver la actuación de Rose, se dio cuenta de que había algo más importante que la perfección técnica. Había verdad. El joven del violín, David,
Se encontraba cuestionándose todo lo que creía saber sobre música. Había pasado años estudiando en prestigiosos conservatorios, había ganado concursos y había actuado con sinfonías. Su técnica era impecable, su interpretación sofisticada. Pero Rosa, sin formación académica y con un vestido sujeto con imperdibles, acababa de mostrarle lo que la música realmente debía hacer. No se suponía que fuera perfecta. Se suponía que fuera real. De vuelta en el escenario, Rosa seguía intentando procesar lo que estaba sucediendo. Los aplausos parecían eternos. Oleada tras oleada de sonido la inundaban. La gente gritaba palabras de aliento. Hermoso. Increíble. Más. Sus voces apenas se oían por encima del estruendoso aplauso. Algunos espectadores estaban de pie en sus sillas. Otros silbaban. Algunos sollozaban abiertamente. Patricia Williams, la jueza principal, finalmente logró recomponerse lo suficiente como para hablar. Se levantó y levantó las manos, intentando calmar al público para poder decir algo. Tardaron casi 2 minutos en calmarse los aplausos para que se escuchara su voz. En 25 años juzgando concursos, dijo Patricia con la voz cargada de emoción. Nunca había oído algo así. Apenas había terminado de hablar, los aplausos volvieron a estallar, incluso más fuertes que antes. Esperó a que se calmaran antes de continuar. Eso no era solo una actuación. Eso era. Hizo una pausa, buscando las palabras. Eso era puro arte. El público volvió a estallar. Rosa sintió que le flaqueaban las rodillas. Se agarró al soporte del micrófono para apoyarse. Abrumada por la respuesta. Esto no podía ser real. Esto no podía estarle pasando a ella. Ella era solo Rosa, la señora de la limpieza con la madre enferma y las facturas que apenas podía pagar. No se suponía que estuviera allí, aceptando los elogios de jueces profesionales y las ovaciones de pie de cientos de desconocidos. Pero la evidencia era innegable. Todo el teatro seguía de pie, y los aplausos no daban señales de detenerse. Rosa miró a la multitud y empezó a ver rostros individuales entre la multitud. Estaba el anciano que le recordaba a su padre, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Había una madre joven con un niño pequeño en brazos, ambos aplaudiendo con entusiasmo. Había un grupo de adolescentes que parecían haber descubierto lo que la verdadera música podía hacer. Y allí, en la parte trasera del teatro, Rosa vio algo que le dio un vuelco el corazón. Un hombre con uniforme de conserje, probablemente en un descanso de su turno de noche, aplaudía con tanta fuerza que le temblaba todo el cuerpo. Él la miró fijamente y asintió como diciendo, «Te veo. Sé quién eres y estoy orgulloso de ti». Para Rosa, ese momento de reconocimiento significó casi tanto como todos los demás juntos. Los teléfonos celulares que se habían levantado para grabar lo que la gente esperaba que fuera un momento vergonzoso ahora estaban capturando algo extraordinario. Ya se estaban grabando videos de la actuación de Rose. Subido a redes sociales, compartido con amigos y familiares que no habían tenido la suerte de estar allí en persona. Los comentarios llovían. Me dio escalofríos. Estoy llorando en el trabajo. ¿Quién es esta mujer? Así es como se supone que debe sonar la música. María Santos, la tercera jueza, se puso de pie y comenzó una nueva ronda de aplausos. Esta vez, en lugar de un rugido atronador, fue un aplauso lento y constante que gradualmente fue ganando ritmo. Otros miembros del público se sumaron, y pronto todo el teatro participó en una ovación rítmica que parecía latir con vida. Rosa sintió el ritmo en su pecho y sus huesos, conectándola con cada persona en la sala. Los demás artistas entre bastidores experimentaban sus propias transformaciones. Jenny, una estudiante de danza de 22 años que había estado preocupada por el mal funcionamiento de su vestuario, de repente se dio cuenta de lo triviales que habían sido sus preocupaciones. Rosa había salido con un vestido casero y había conquistado el mundo con solo su voz y su corazón. El costoso entrenamiento, la coreografía perfecta, la foto profesional.
Nada importaba si no se tenía lo que Rosa tenía. Carlos, el profesor de música entre el público, ya planeaba compartir esta historia con sus alumnos. Había pasado años intentando enseñarles sobre la emoción en la música, sobre cómo conectar con el público, sobre la diferencia entre la habilidad técnica y el arte. Rosa acababa de dar el ejemplo perfecto. Les había demostrado que la música no se trataba de ser perfecto. Se trataba de ser honesto. Los aplausos finalmente comenzaron a disminuir, pero la energía en la sala seguía eléctrica. Rosa podía sentirla vibrar en el aire como estática antes de una tormenta. Había llegado a este teatro como una sola persona y se iría como alguien completamente diferente. No porque de repente se hubiera vuelto famosa o exitosa, sino porque había recordado quién era realmente. Patricia Williams se acercó al micrófono y el teatro volvió a quedar en silencio. Todos ansiosos por escuchar lo que los jueces profesionales tenían que decir. Rosa, dijo Patricia, mirándola directamente. ¿Dónde te formaste? Rosa se inclinó hacia el micrófono, con la voz aún temblorosa por la emoción. No, dijo simplemente. Mi padre me enseñó de joven. Pero no he cantado en público en 20 años, murmuró el público con asombro. 20 años de silencio y luego esto. Parecía imposible, pero todos lo habían oído con sus propios oídos. James Chen, el compositor, se puso de pie a continuación. Lo que acabas de hacer, dijo con la voz llena de asombro. Eso no se puede enseñar. Es un don. Eso es lo que todos estábamos esperando oír. La tercera jueza, María Santos, asintió con énfasis. Llevo 30 años en esto, dijo, y puedo contar con una mano las veces que he escuchado algo que me conmovió tanto. No solo cantaste esa canción, la viviste. Rosa sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza o miedo como las que había estado luchando toda la noche, sino lágrimas de alegría, alivio y algo que podría haber sido orgullo. La ovación de pie continuó durante lo que pareció una eternidad. Rosa nunca había experimentado algo igual. Oleada tras oleada de aplausos que parecían tener vida propia. Justo cuando pensaba que iba a terminar, alguien silbaba o gritaba bravo, y todo el teatro volvía a estallar. La gente ya no aplaudía cortésmente. Celebraban algo que habían presenciado, algo de lo que habían formado parte. Finalmente, tras casi 8 minutos de aplausos continuos, el director del teatro tuvo que dar un paso al frente para restablecer el orden. Aún así, la gente siguió aplaudiendo mientras ocupaban lentamente sus asientos, reacios a dejar que el momento terminara. Rosa se quedó de pie frente al micrófono, abrumada y temblorosa, todavía sin poder creer lo que acababa de suceder. Los demás concursantes actuaron después de Rosa, pero la energía en el teatro había cambiado por completo. Cada artista dio lo mejor de sí, y muchos eran bastante talentosos, pero todos sabían que estaban presenciando algo extraordinario. El público fue educado y agradecido, pero se sentía que el verdadero espectáculo ya había sucedido. Al terminar todas las actuaciones, los jueces deliberaron solo 10 minutos, la deliberación más corta en los 15 años de historia de la competencia. Patricia Williams dijo más tarde que realmente no había mucho que discutir. Rosa había ganado por unanimidad incluso antes de que los jueces se levantaran de sus asientos. Patricia anunció al Teatro Pact que la ganadora del concurso regional de talentos del Valle de este año era Rosa Martínez. El aplauso que siguió fue aún más fuerte que antes. Si eso era posible, Rosa regresó al escenario, todavía con el vestido vintage de su madre, con la mirada de no poder creer que todo esto fuera real, mientras Patricia le entregaba el trofeo de la ganadora y el cheque por 10,000 pesos. La mano de Rosa temblaba tanto que casi se le caen los dos. «Discurso», gritó alguien. Desde el público y pronto todo el teatro coreaba para que dijera algo. Rosa se acercó al micro. Volvió a llamar por teléfono, su voz apenas un susurro. «Le prometí a mi padre que nunca dejaría de cantar», dijo, con lágrimas en los ojos.
Había roto esa promesa durante 20 años. Pero esta noche recordé porque la música importa. No se trata de ser perfecta. Se trata de ser auténtica. Los aplausos que siguieron fueron suaves pero cálidos. De esos reservados para los momentos de profunda verdad. Pero la historia de Rosa apenas comenzaba. Alguien del público había estado transmitiendo la competencia en vivo. Y para cuando Rosa llegó a casa esa noche, el video de su actuación se había compartido miles de veces. Por la mañana, había llegado a cientos de miles de personas. Al final de la semana, millones de personas en todo el mundo habían visto a la señora de la limpieza con el vestido vintage cantar Aleluya con una emoción tan cruda que dejó a todos los que lo escucharon profundamente. Pasó página. El video se volvió viral en el sentido más auténtico. No porque fuera gracioso o impactante, sino porque era hermoso. La gente lo compartió con el comentario: tienes que escuchar esto o te devolverá la fe en la humanidad. Se extendió por todas las redes sociales, apareció en programas de noticias y se escuchó en emisoras de radio de todo el mundo. En cuestión de días, el teléfono de Rose no dejaba de sonar. Las discográficas querían contratarla. Los programas de entrevistas querían entrevistarla. Las salas de conciertos querían contratarla. La atención era abrumadora para alguien que había pasado años intentando ser invisible. Pero Rosa lo manejó con la misma gracia discreta que había mostrado en el escenario. Elegía con cuidado, aceptando solo las oportunidades que le parecían adecuadas. Su primera aparición en televisión fue en un programa matutino local donde cantó la misma canción que la hizo famosa. El público en el estudio era mucho menor que en el teatro, pero la respuesta fue igual de emotiva. El presentador, un profesional experimentado que había entrevistado a miles de famosos, lloró abiertamente durante la actuación. ¿Cuál es tu secreto?, preguntó el presentador durante la entrevista. ¿Cómo desarrollaste una voz tan increíble?, pensó Rosa un momento antes de responder. Creo que quizás el secreto radica en que dejé de intentar ser otra persona y comencé a ser yo misma. Durante años, pensé que no era lo suficientemente buena, que no encajaba. Pero a la música no le importa nada de eso. Solo le importa la verdad. El contrato discográfico que finalmente firmó fue con un pequeño sello independiente especializado en música auténtica y sincera. Los ejecutivos de allí entendieron que el atractivo de Rose no radicaba en convertirla en una estrella del pop. Se trataba de preservar y compartir la emoción genuina que había cautivado al mundo. Su primer álbum, grabado en un pequeño estudio durante 3 meses, incluía arreglos sencillos que permitían que su voz contara sus historias sin adornos. Rosa continuó trabajando en su turno de noche en la universidad durante 6 meses más después de ganar el concurso. En parte, fue por los ingresos estables mientras su carrera musical aún era incierta, pero sobre todo porque sentía la responsabilidad de terminar el año escolar. Los estudiantes y el profesorado se habían convertido en una familia para ella con el paso de los años y quería despedirse como es debido. Sus compañeros de trabajo estaban asombrados y orgullosos. Luis, el guardia de seguridad que trabajaba en el mismo turno, siempre supo que Rosa cantaba. La había oído tararear en los pasillos durante años. Les dije a todos que tenías una voz preciosa, dijo. Pero nadie me creyó. Ahora todo el mundo lo sabe. La administración le ofreció un puesto a tiempo parcial como profesora de apreciación musical, que aceptó con gusto, incluso después de que su carrera discográfica despegara. El premio de $10,000 le cambió la vida de forma práctica e inmediata. Rosa pudo contratar una mejor atención para su madre, lo que le permitió pasar más tiempo con ella en sus momentos de lucidez. Pagó las facturas médicas que se habían acumulado durante años e incluso compró una guitarra nueva, su primer instrumento nuevo desde la muerte de su padre. Pero los cambios más profundos no fueron económicos. Rosa se había redescubierto a sí misma, había recordado los sueños que creía perdidos para siempre. Comenzó a escribir sus propias canciones, inspirándose en sus experiencias como cuidadora, mujer trabajadora, hija, intentando honrar la memoria de sus padres.
Las canciones eran sencillas pero poderosas, llenas de la misma autenticidad que había hecho que su actuación fuera tan conmovedora. Sus conciertos eran diferentes a las típicas presentaciones musicales. Rosa prefería lugares más pequeños, teatros, centros comunitarios, iglesias, lugares donde pudiera ver los rostros del público y conectar personalmente con ellos. Contaba historias entre canciones, compartiendo las experiencias que habían moldeado su música. La gente no venía solo a escucharla cantar. Venían para sentirse menos solos en sus propias luchas. Una de sus canciones más populares se convirtió en música de cocina sobre cantar con su padre mientras su madre preparaba la cena. Another Night Shift Lullaby trataba sobre encontrar la belleza en las horas de silencio cuando el mundo duerme. Cada canción provenía de un lugar real de su vida y el público podía sentir esa autenticidad en cada nota. Rosa usa su plataforma para defender a los cuidadores y a las familias trabajadoras. Ofreció conciertos benéficos para organizaciones que apoyaban a familias con demencia y Alzheimer. Habló sobre los desafíos de cuidar a padres ancianos mientras intentaba llegar a fin de mes, llamando la atención sobre problemas que a menudo permanecían invisibles en la sociedad. Los demás concursantes de esa noche se convirtieron en parte de la familia extendida de Rose. Melody, la joven de 17 años que parecía tan segura de sí misma antes de la actuación de Rose, la contactó unos meses después. Había estado luchando con la presión de ser perfecta, de mantener una imagen que le parecía falsa. El ejemplo de Rose le había demostrado que la vulnerabilidad podía ser fortaleza, que la imperfección podía ser hermosa. «Cambiaste mi forma de pensar sobre la música», le dijo Melody a Rosa durante una reunión de café. «Me he esforzado tanto por ser lo que creía que la gente quería que me olvidé de ser yo misma». Bajo la tutela de Rose, Melody comenzó a escribir sus propias canciones, inspirándose en sus experiencias de adolescencia, lidiando con las expectativas familiares y los sueños personales. David, el joven violinista, también se mantuvo en contacto. Se dio cuenta de que su formación clásica, si bien valiosa, le había enseñado a reprimir las emociones en lugar de expresarlas. Comenzó a incorporar las lecciones de Rose sobre la autenticidad en sus interpretaciones, y como resultado, su interpretación se volvió más conmovedora. Finalmente, formó un pequeño conjunto que interpretaba música clásica con la honestidad emocional que Rosa había demostrado. La madre de Rosa tuvo algunos días buenos después de la competencia, momentos de lucidez en los que reconoció a su hija y comprendió lo que había sucedido. «Tu padre estaría muy orgulloso», dijo durante una de esas preciosas conversaciones. «Cumpliste tu promesa. Mantuviste viva la música». Esas palabras significaron más para Rosa que cualquier crítica o premio. Cuando su madre falleció pacíficamente 2 años después, Rosa cantó Aleluya en el funeral, la misma canción que había lanzado su inesperada carrera. La pequeña iglesia estaba abarrotada de vecinos, compañeros de trabajo y fans que se habían convertido en amigos. La canción fue diferente ese día, más triste, pero también festiva, un último regalo para la mujer que había apoyado los sueños de su hija, incluso cuando no podía recordarlos con claridad. La historia de Rose se convirtió en algo más que un simple relato de éxito musical. Se convirtió en un símbolo de la importancia de cumplir promesas, de honrar a quienes creen en nosotros, de nunca renunciar a los sueños que nos definen. Recibió cartas de personas de todo el mundo que se habían inspirado en su ejemplo. Adultos que habían regresado a la escuela, artistas que habían retomado sus pinceles tras años de abandono, niños que habían encontrado el coraje para actuar a pesar de sus miedos. 5 años después de aquella noche en el Teatro Riverside, Rosa regresó para actuar en el mismo recinto IDI. El teatro había sido renovado con fondos recaudados en parte a través de sus conciertos benéficos.